Bueno, la clase de hoy, o esta clase para este curso, va a ser acerca de biosensores electroquímicos microbianos, ¿sí? Vamos a ver un poco las generalidades de lo que es un biosensor, de lo que son los bioensayos, de lo que son los bioindicadores. Después vamos a ver algunos ejemplos clásicos de lo que son un biosensor y algunos, algunas estrategias como para fabricar o construir un biosensor microbiano. Bueno, yo no me presenté, soy Federico, trabajo en el Laboratorio de Biosensores y Bioanálisis y soy de la Universidad de Buenos Aires y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es Cava, en Argentina. Pero esperen, porque en realidad les voy a mostrar bien de dónde vengo. Yo estoy acá, ¿sí? Para los que no conocen, Buenos Aires es una ciudad muy pequeña, digamos, comparado con la geografía o la, o la- la- con el área que tiene todo el país, toda Argentina, la ciudad de Buenos Aires está rodeada además de algunos municipios, ¿sí? Que albergan casi la mayoría de la población de Argentina, ¿sí? Es muy denso, una zona muy densa del país, es una ciudad muy grande y muy poblada, ¿sí? Y ahí estamos nosotros, cerca de la costa, digamos, que da al Río de la Plata. Estoy hablando muy rápido, me parece. Eh, y ahí estamos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Se llama Ciudad Universitaria porque es un complejo donde hay distintas universidades, distintas facultades, digamos. Está la Facultad de Arquitectura y después está la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, todo en el predio de la ciudad universitaria. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde estamos nosotros, donde estoy yo y donde está mi grupo de investigación, hay alrededor de 7.000 estudiantes y 2.500 estudiantes de eh, posgraduados, ¿sí? Estudiantes de doctorado y de maestrías. Y las carreras que se dictan en la facultad son todas esas que están listadas en la diapositiva. Y bueno, como pueden ver, hay una variada cantidad de- de carreras, ¿sí? Y todas enfocadas al estudio de la ciencia, digamos, con orientación científica. Además, en la facultad hay algo así como 21 institutos de investigación, que son tantos de institutos como que forman parte de la Universidad de Buenos Aires, como de CONICET. Después en la próxima diapo les voy a mostrar lo que es CONICET, pero lo importante es que hay más de 1.000 científicos, investigadores, que representan casi el 10% del conocimiento científico, digamos, del trabajo científico de Argentina, y se producen algo así como 1.200 trabajos científicos por año. Sí, o sea, es algo realmente importante lo que pasa en esta facultad. Que ahí se puede ver una foto aérea, donde ahí pueden ver que están marcadas uno de los pabellones, le decimos pabellones, pues son edificios cuadrados y muy grandes. Y abajo pueden ver el otro edificio, que es un edificio más moderno, ¿sí? Este edificio lo construyeron hace, no sé, 5 años, algo así, 5 o 6 años. ¿Sí? Es un edificio de última tecnología que se construyó con fondos que aportó un graduado de la facultad que trabaja en Estados Unidos y nos- no tengo más información, pero sé que es una persona muy exitosa que consiguió mucho dinero y bueno,
donó una cantidad importante a la facultad de origen para que construyeran un edificio. Este edificio se llama cero más infinito porque acá pueden ver que arriba se puede ver que hay un cero que se forma, es como un patio, y el otro patio interno, si lo ven por arriba con una imagen aérea, pueden ver que hay un infinito. Bueno, acá yo no les di la mejor foto, pero bueno, imagínenselo. Y bueno, y acá está el estadio de River, nada. Bueno, el grupo de investigación de donde vengo se llama Laboratorio de Biosensores y Bioanálisis. Es un grupo de investigación que fue originalmente fundado por Eduardo Cortón. Y bueno, ahí con Eduardo estamos dirigiendo el grupo y tenemos una cantidad de miembros, digamos, internacionales. Por ejemplo, Lucas es de Brasil, Ruby, Aldair, bueno, varios chicos de Colombia, después hay estudiantes de grado, postdoctorados. Bueno, pero ¿qué hacemos? Básicamente hacemos transferencia tecnológica, esto quiere decir que producimos patentes y hacemos servicios tecnológicos a distintas empresas. Y por otro lado, hacemos investigación científica y digamos que es interdisciplinario, ¿sí? Y las fuentes de financiamiento que tenemos son del sector privado y algunas otras fuentes de financiamiento del sector público, que puede ser instituciones como CONICET, agencia y la Comisión Europea. El CONICET es el organismo más importante en Argentina, que no solo financia investigación a través de fondos, sino que mantiene institutos y tiene mantiene una planta de investigadores que se pueden dedicar solo a investigación. ¿Sí? En Argentina uno puede dedicarse a investigación sin la necesidad de tener un cargo de profesor. Y eso es gracias a CONICET. Bueno, y lo importante para ustedes como estudiantes, para que sepan o para que le cuenten a algún compañero o compañera, es que el CONICET tiene llamados abiertos todos los años, abre llamados para que distintos estudiantes, que pueden ser de Latinoamérica también, puedan aplicar para poder hacer un doctorado. ¿Sí? Entonces, si ustedes están interesados en hacer un doctorado en Argentina, tienen que solo escribir un email a algún grupo de investigación donde estén interesados en hacer un doctorado y los presentarán. Así es el caso de, tenemos 3 estudiantes de doctorado en el laboratorio que son de otros países, 2 de Colombia y 1 de Brasil, y bueno, ellos accedieron de esa manera. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ahí les puse unas imágenes de todo lo que pude recopilar de los últimos papers y artículos de revisión. Nosotros trabajamos con celdas de combustible microbianas aplicadas a biosensores, dispositivos de papel, dispositivos microfluídicos de papel y biosensores, eh, dispositivos microfluídicos de PDMS o acrílico, sensores electroquímicos o colorimétricos y estamos trabajando también con sensores de impedancia con y sin contacto y algún otro tipo de sistema similar. ¿Y para qué lo aplicamos? Básicamente para calidad de agua, después para diagnóstico molecular, ¿sí? Y diagnóstico clínico, demanda biológica de oxígeno, toxicidad. Algunos estudios estamos haciendo con aplicaciones de cultivo de células de mamífero, ¿sí? Y después también estudiamos biofilm, corrosión inducida por microorganismos, biolixiviación, y también estamos estudiando sensores para calidad de suelo, calidad de nutrientes o sistemas basados en el análisis del suelo. Somos un grupo muy interdisciplinario, básicamente porque nuestro grupo trata de resolver problemas.
y hay problemas en todas las áreas y tratamos de resolverlo de la mejor manera posible. Y bueno, a eso nos dedicamos. Bueno, volvemos entonces. La clase era de Electrochemical Microbial Biosensors, ¿sí? Y lo primero que les quería contar era, en base a una pregunta, digamos, ¿qué son los sensores biológicos? Es la primera pregunta que nos hacemos. Y podríamos decir que son sistemas que están basados o que se aprovechan de la especificidad del reconocimiento que realiza un sistema biológico, ¿sí? Para detectar algún analito. ¿Sí? Los sistemas biológicos son los sistemas más complejos que existen, pero que, por otro lado, son muy específicos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un sistema biológico, depende de cómo se use, puede ser más o menos específico y depende de qué aplicación esté buscando, puede ser más o menos específico. ¿Sí? Entonces, acerca de un sistema biológico lo podemos dividir en dos, lo podemos clasificar en dos grandes grupos. Los que tienen baja especificidad, como el de la izquierda, como un canario, ¿sí? Y ahora le vamos a explicar un poco de qué trata esto, y otros que tienen alta especificidad, como puede ser una enzima. Una enzima es un sistema biológico, ¿sí? Que, como ya saben, tiene mucha especificidad, ¿sí? Pero, ¿por qué acá les pongo un canario? Bueno, uno de los primeros sistemas biológicos, digamos, utilizados como herramienta analítica fue un canario, ¿sí? Hace mucho tiempo, en el pasado, se trabajaba en minas de carbón, ¿sí? Y los usuarios, antes de entrar a una mina de carbón, tenían que utilizaban un canario, ¿sí? Dentro de una jaula y primero introducían el canario dentro de la mina, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la premisa? Ellos piensan que usaban un canario porque el canario es mucho más sensible a los gases tóxicos o algún tóxico que los humanos. Y aparte, digamos, es un canario, ¿sí? Entonces, si uno quiere probar si el ambiente al que va a ir, en este caso la mina, es tóxico, o hay algún gas tóxico, que es lo que pasa en las minas de carbón, los usuarios introducen una jaula con un canario, ¿sí? Esperan un tiempo considerable, digamos, no sé, media hora, una hora, y luego sacan el canario de la mina. Si el canario está vivo, eso indica que, bueno, si el canario está vivo, digamos, los humanos pueden entrar y no va a haber problema. Pero si el canario no está vivo, entonces ahí tenemos un problema. Hay algún tipo de compuesto químico o algún, algún tipo de problema, digamos, en general. ¿Por qué digo problema? Porque puede ser un gas o algún químico, o también puede ser un efecto físico, digamos, por elevada temperatura o radiación. Digamos, en las minas no hay radiación, pero, digamos, en términos generales, uno tiene que pensar eso, que la toxicidad puede estar ligada a distintos tipos de fenómenos físicos o químicos. Entonces, en ese caso, eh, los usuarios de las minas utilizan el canario como un biosensor, ¿sí? Que es un sensor biológico. Entonces, digamos, lo llamaríamos un sensor biológico, ¿no? Porque usa un organismo vivo para poder determinar si
en el interior de las minas hay algún tipo de compuesto o, o fenómeno, digamos, que produce algún tipo de toxicidad eh, que afecta, digamos, al canario. Y estos tipos generalmente lo que ocurre en las minas es que puede haber baja cantidad de oxígeno, ¿sí? O alta cantidad de otros gases, como puede ser el metano, el monóxido, gases de óxido nítrico, sulfídrico, ¿sí? Esto es algo que se ha utilizado por muchos años y, y es interesante acá considerar que si bien no es un biosensor, uno podría llegar a verlo desde el punto de vista más analítico y empezar a determinar cuáles son las partes principales de este tipo de análisis que hacían los operarios de una mina de carbón. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, el sensor biológico, como ya les dije antes, es el canario, ¿sí? El canario dentro de la jaula funciona como un sensor biológico. Eso quiere decir que es el, el componente fundamental del sistema analítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el ambiente presenta algún grado de toxicidad, eh, el, el canario va a sufrirla y probablemente se muera o presente algún signo de intoxicación, ¿sí? Y eso es algo que lo tiene que observar el humano o el operario, cuando saca la jaula con el canario de adentro de la mina. Entonces, ¿el operario qué hace? El operario tiene que observar al canario y darse cuenta cómo están sus signos vitales. Entonces, eh, nada, si bien es muy simple darse cuenta si un canario está muerto o vivo, digamos, para poner los dos extremos de la situación, tal vez pueda haber una situación intermedia en la cual no está muerto, pero está, no sé, muy intoxicado y con los signos vitales muy disminuidos. ¿Sí? Entonces, toda esa información es la que está determinando el operario. ¿Sí? Entonces, el humano acá cumple la función de un transductor, ¿sí? Porque traduce esa información en datos, ¿sí? Él observa el canario y a partir de esa observación tiene una hoja, ¿sí? Y ahí anota las observaciones. Bueno, eso es una transducción de una señal, de algo que está observando y está determinando. Y además de traducir, de transducir esa información, la procesa. ¿Sí? Le da un valor. ¿Sí? Bien. Pero considerando la definición de UPAC, que ahora la vamos a ver, este sistema no es un biosensor, ¿sí? Por más que tenga un transductor y un sensor biológico, no es un biosensor. Pero, digamos que es como uno de los estudios o uno de los primeros biosensores, ¿sí? Aunque estrictamente no lo es, ¿sí? Porque es uno de los primeros eh, estudios que utilizan este tipo de enfoque. ¿Cuál es la definición de biosensor? Bueno, es un... Acá yo lo ajusté un poco más la definición hasta sensores electroquímicos. Entonces, un sensor electroquímico o un biosensor electroquímico es un dispositivo integrado, ¿sí? Que puede proveer una, un tipo de información cuantitativa o semi-cuantitativa utilizando un elemento de reconocimiento biológico, ¿sí?
Y este elemento de reconocimiento biológico está en íntimo contacto con el elemento transductor, que para sistemas electroquímicos son, por ejemplo, los electrodos. ¿Sí? Entonces, para tener un biosensor, uno necesita un elemento de reconocimiento biológico, que puede ser una enzima, un anticuerpo, ADN, DNA, células o tejidos que están en íntimo contacto con un transductor, ¿sí? Que son los electrodos. Y esto no conformaría un biosensor si todo esto no está integrado con si el transductor no está asociado, digamos, a un dispositivo que pueda procesar la información. ¿Sí? Esto quiere decir que si yo tengo un electrodo modificado con algún elemento de reconocimiento, pero no estoy analizando nada, eso no es un biosensor, digamos, es como, esto es parte de eh, una definición de UPAC, ¿no? Pero bueno, y acá tienen el diagrama donde se muestran todas las partes de un biosensor en general, ¿no? Porque acá, donde van a ver el transductor, ¿sí? Pueden ser distintos tipos de transductores. Para lo que es los sistemas electroquímicos, son electrodos y que están asociados a distintas técnicas, ¿sí? De análisis, o en términos más generales también pueden ser transductores ópticos o piezoeléctricos, ¿sí? Ok, pero entonces, ¿dónde estamos? Estamos en un universo en el cual hay tres tipos de sistemas analíticos que utilizan elementos biológicos, ¿sí? Como ya les expliqué en las diapos anteriores, ya vimos lo que es un biosensor. Pero después van a escuchar, o van a leer por ahí, que a veces hablan de un bioindicador o a veces hablan de bioensayos. Tal vez lo que ustedes están más acostumbrados a trabajar son con bioensayos. Un bioensayo es un procedimiento que tiene varios pasos, ¿sí? Pero que utiliza células, digamos, perdón, que utiliza elementos biológicos, ¿sí? Como fuente de estudio, ¿sí? Generalmente un bioensayo puede ser un bioensayo de toxicidad o un bioensayo en el cual uno quiere probar algo, algún parámetro, ¿sí? Sobre un organismo vivo o eh, una biomolécula, ¿sí? Em, Generalmente se obtienen los resultados a corto tiempo, ¿sí? Y tiene una serie de pasos. Y después tenemos lo que se denomina bioindicador. Los bioindicadores, en este caso, sí, el canario era un bioindicador, ¿sí? Asociado a un ensayo, ¿sí? Pero también son bioindicadores en la naturaleza. Los bioindicadores son sistemas biológicos, ¿sí? Son organismos o comunidades de organismos, ¿sí? Sistemas biológicos en general, que dan información relevante acerca del ambiente. Por ejemplo, aquí están los líquenes. Los líquenes son conocidos por ser bioindicadores de la toxicidad del aire. ¿Sí? Si el aire está más tóxico, eh, los líquenes no crecen y en lugares donde ustedes van y ven líquenes creciendo en los árboles, si hay muchos líquenes, digamos que la zona tiene muy buena calidad de aire. ¿Sí? Y son sistemas que uno puede ver el efecto de en este caso, puede evaluar la calidad de aire utilizando estos bioindicadores, pero ese resultado no es a corto plazo ni a medio plazo, es un resultado que uno lo puede evaluar a muy largo plazo. Entonces, digamos, ¿un bioindicador tiene un transductor físico? No, ¿sí? Acá tenemos una tabla donde estamos comparando los distintos tipos de sistemas analíticos. Bioindicador no tiene un transductor físico, ¿sí? Es solo el bioindicador. Un bioensayo, eh, o sea, no tiene un transductor, ¿sí? Puede usar un transductor en alguna parte,
pero no es estrictamente un transductor que está acoplado al elemento biológico, ¿sí? Por ejemplo, yo les di el ejemplo acá de este procedimiento donde se utilizan células, se cultivan, se cargan a una placa multihuel y se leen. Acá el transductor puede ser el lector de placas, pero el lector de placas no está asociado directamente a las células, ¿sí? Por eso no es un biosensor. Y un biosensor, sí, el transductor está acoplado al sistema biológico. Y por otro lado, la gran diferencia entre estos tres, digamos, sistemas analíticos sería que un bioindicador te brinda la respuesta en horas a semanas, tal vez meses, ¿sí? Un bioensayo uno tiene la respuesta en minutos a días, y con un biosensor tiene resultados en segundos a minutos, ¿sí? Son sistemas muy rápidos por cómo están diseñados. Bueno, entonces volviendo a lo que son los biosensores, como ya lo vimos antes, este sería el diagrama, digamos, el esquema de lo que es un biosensor, ¿sí? Y cómo actúa. Entonces, un biosensor hay un bioreceptor que puede ser, que tiene una unidad de reconocimiento biológico, que puede ser microorganismos, enzimas o inmunoagentes, y que van a reconocer un analito y van a producir una señal, ¿sí? Que pues, se puede cuantificar. El primer biosensor comercial, digamos, es el biosensor de glucosa, ¿sí? Son las tiras estas hay distintas marcas hoy en día. La que se me viene a la cabeza es Accu-Chek. Y bueno, uno toma una gotita de sangre, lo introduce en esta tira reactiva y con este aparatito puede determinar la cantidad de glucosa que tiene la sangre, ¿sí? Esto parte de estudios fundamentales que hizo Clark y Lyons en el 62, ¿sí? Donde Clark trabajaba con el electrodo sensible a oxígeno, ¿sí? Un electrodo amperométrico, que se le ocurrió, bueno, digámoslo así, se le ocurrió junto con Lyons que podían inmovilizar una enzima, como la glucosa oxidasa, en alguna parte de la membrana del sensor, y podían utilizar el sensor de oxígeno para poder determinar cuánto oxígeno consumía la glucosa oxidasa en presencia de glucosa, ¿sí? Entonces, acá pueden ver la reacción, ¿no? Bueno, y lo que vieron es que sí, ellos pudieron determinar el consumo de oxígeno por la glucosa oxidasa, ¿sí? Y vieron que había una relación lineal, digamos, había una correlación entre la cantidad de glucosa disponible y la cantidad de oxígeno que se consumía en el medio, ¿sí? Entonces, de esta manera fabricaron el primer biosensor. Y ese biosensor, acá les muestro la evolución de los biosensores de glucosa. El biosensor, digamos, hay varias generaciones. La primera generación es la de las que les mostré recién, donde la glucosa oxidasa, ¿sí? acá el FAD es la molécula esta redox, que es parte de la glucosa oxidasa, ¿sí? Es donde se produce la reacción redox. Y la primera generación lo que hace es consumir oxígeno, son sistemas basados en la determinación de el oxígeno que consume la glucosa oxidasa o el peróxido que produce la glucosa oxidasa, ¿sí? Estos dos analitos pueden ser fácilmente detectables con un electrodo. Por otro lado, la primera generación también utiliza los mismos analitos, digamos, puede detectar oxígeno o peróxido, pero la diferencia es que en el electrodo se modifica con un mediador que facilita la transferencia de carga y aumenta la sensibilidad. Los de la segunda generación ya utilizan mediadores redox que interactúan directamente con el grupo, con el FAD, para poder llevar ese electrón hacia el electrodo. Y por último, los de tercera generación son los que
utilizan un electrodo estructurado, ¿sí? Cuando hablo de electrodo estructurado sería como una configuración de electrodo donde el electrodo es como una especie de malla, digamos, con muchos cables y conexiones, digamos, donde algunos de esos cables están directamente en contacto con el grupo FAD. ¿Sí? Esto, digamos, imagínenselo así, pero molecularmente es una construcción muy detallada que se puede realizar con, por ejemplo, polímeros conductores, ¿sí? Grupos eh, y algunos metales o oxidometales o algunos compuestos orgánicos que facilitan esa transferencia de carga. Bueno, pero yo no dije que era fácil, ¿sí? Acá se ve todo muy fácil, pero no es tan fácil. Digamos, imagínense que el sensor de glucosa utilizaba, digamos, los sensores comerciales, ¿sí? Los sensores comerciales funcionan con una gotita de sangre. Ok. En el electrodo pasa más o menos la misma reacción, o sea, la glucosa eh, es el sustrato de la glucosa oxidasa, ¿sí? Y como producto de esa reacción se produce o se consume algún analito que puede ser medido con el electrodo. Bien. Pero en realidad, en, la, en el diseño final de un biosensor que va a funcionar para determinar glucosa en sangre, no solo necesita tener una glucosa oxidasa y un electrodo que funcione bien, sino que también necesita quitar del medio las interferencias, ¿sí? Porque el electrodo de trabajo va a estar siendo polarizado, ¿sí? Y en la sangre hay una mezcla de un montón de compuestos que pueden oxidarse o reducirse, ¿sí? Y eso le llamamos interferencias. Entonces, cuando yo quiero medir glucosa, si yo no me deshago de las interferencias, no voy a medir glucosa con digamos, no voy a medir la glucosa, digamos, con la enzima, eh, sino que también voy a medir las interferencias. Entonces, lo que se hace es modificar el electrodo con distintas membranas que funcionan como filtros, ¿sí? De distintos compuestos, ¿sí? Que pueden interferir. Y esto es un desarrollo que, si bien yo les conté, el primer biosensor se desarrolló hace, a ver dónde está, en el 62, ¿sí? Digamos que este desarrollo de membranas y sistemas que se dedican solo a quitar del medio las interferencias llevó algo así como de 10 a 15 años de desarrollo en el sector privado, ¿sí? Para tener el primer biosensor de glucosa comercial, que es este, digamos, los que son portátiles y del tipo point of care. Bien, pero después, ¿qué pasó? Después de que se superaron esas barreras, eh, se siguió trabajando, digamos, en la academia, digamos, los científicos siguieron desarrollando nuevas aplicaciones de los sensores de glucosa, donde no solo van a medir la glucosa que hay en sangre, sino también utilizan sistemas implantables, ¿sí? Que monitorean de manera continua. Y lo último que se viene estudiando son sistemas no invasivos, ¿sí? Donde los biosensores de glucosa están acoplados a lentes de contacto. Estos también detectan en las tear, que serían las lágrimas. Y después hay como sistemas que se ponen en la boca, ¿sí? Donde detectan la glucosa en la saliva, bueno, en la piel y digo, en el sudor. Y después hay sistemas implantables, donde hay pequeñas agujas que tienen acoplado el sensor. Todos estos sensores son electroquímicos, ¿sí? Son todos sensores electroquímicos. Los biosensores electroquímicos lo que tienen, digamos, una de las grandes ventajas es la miniaturización y por eso se puede hacer estas cosas, ¿sí? Se pueden hacer estos diseños. Bueno, volvemos a lo de los componentes del biosensor, ¿sí?
Eso sería como un diagrama, un esquema más simple, ¿sí? Ya lo vimos. Y estos son, digamos, es una línea de tiempo donde se ve, como para que tengan una visión más general de todos los biosensores los más famosos, ¿sí? Desde el principio, desde uno de los primeros biosensores, ¿sí? Hasta lo último que se viene estudiando, ¿sí? Como también biosensores colorimétricos, ¿sí? Que serían como los últimos acá. Eh, los de tatú temporario. Bueno, pero ahora volvemos a lo que es, lo que es la clase y vamos a hablar de los biosensores electroquímicos de célula entera, ¿sí? Donde el sistema de reconocimiento utiliza es una célula, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son los sistemas bioelectroquímicos que utilizan células o microorganismos, eh, unos, un grupo de biosensores muy utilizados son los que están basados en sistemas bioelectroquímicos. ¿Sí? Ustedes ya han visto alguna clase en el curso donde se habla de sistemas bioelectroquímicos y ahí tienen un sistema bioelectroquímico donde está formado por un ánodo y un cátodo, ¿sí? Y ya saben que los microorganismos pueden colonizar tanto el cátodo como el ánodo. Y bueno, estos sistemas son ampliamente utilizados para monitorear toxicidad, ¿sí? Demanda biológica de oxígeno, se puede monitorear corrosión y esas son las aplicaciones más importantes. ¿Cómo funcionan? Digamos, en una operación normal, donde yo tengo la celda funcionando, ¿sí? O mi sistema bioelectroquímico está funcionando, tengo el ánodo colonizado por microorganismos, ¿sí? Que transfieren carga al electrodo, ¿sí? En una situación normal, tengo una corriente o una señal constante, ¿sí? En el tiempo. Pero ¿qué sucede si a la celda, estamos pensando en una celda de flujo, ¿sí? Una celda de flujo donde hay entrada y salida con algún tipo de retención, no importa, pero hay entrada y salida de muestra, digamos, al compartimiento anódico. Entonces, por ejemplo, si en la entrada de muestra aparecen nutrientes o aparece un incremento en la DBO, digamos, en moléculas orgánicas, la señal va a aumentar, ¿sí? Entonces, digamos, uno puede llegar a utilizar este fenómeno como para diseñar un biosensor que detecte DBO o nutrientes, ¿sí? Y por otro lado, si a la entrada de la celda llega un tóxico, la señal va a disminuir, ¿sí? Y uno puede analizar, digamos, podría analizar la severidad del tóxico haciendo un análisis en el tiempo, un análisis más dinámico, donde si ustedes ven que la señal baja pero después se reacomoda, bueno, fue un tóxico que frenó un poco el metabolismo, pero no, digamos, no aniquiló a las células, a las bacterias ni al biofilm. Pero en otro caso, si el tóxico es muy agresivo, tal vez mata al biofilm definitivamente y la señal no se recompone, ¿sí? Bueno, en base a esto se diseñaron un montón de biosensores basados en sistemas bioelectroquímicos que tienen la capacidad de monitorear en tiempo real y son sistemas muy robustos porque por cómo están fabricados, ¿sí? Los sistemas bioelectroquímicos cuando están funcionando son súper robustos, ¿sí? Em, pero ¿qué es lo que tiene estos sistemas bioelectroquímicos? Que son inespecíficos, ¿sí? Uno no puede decir que, digamos, si aumenta la señal del sistema bioelectroquímico es porque entró glucosa. Uno no sabe si entró glucosa, si entra acetato, no sabe qué tipo de nutriente o compuesto orgánico ingresó a la celda. ¿Sí? Sabe que entra algo que aumenta, digamos, o sea que entra algún tipo de compuesto que favorece al metabolismo. Es lo único que puede determinar. ¿Sí? Y por otro lado, si hay algún compuesto que estaría disminuyendo la actividad metabólica, uno puede pensar que es un tóxico, pero no sabe cuál es.
Son inespecíficos estos sistemas. Bien. Y para hablarles un poco de lo que es inespecífico, acá es una figura de un paper donde muestra que, digamos, qué concentración de metales pesados, por ejemplo, en la primera figura se ve la cantidad esto es una unidad de concentración, y ustedes pueden ver la cantidad mínima em, de estos metales que producen un cambio en un sistema bioelectroquímico. Entonces, si tenemos cromo 3 en, no sé, 10 miligramos por litro, ya sabemos que la señal de este biosensor basado en el sistema bioelectroquímico va a disminuir, ¿sí? Si yo tengo menos de 10 miligramos por litro, la señal va a mantenerse estable, ¿sí? Y si tengo más de 10 miligramos por litro, la señal va a disminuir, ¿sí? Así es como se fue analizando con distintos metales pesados y se determinó cuál es la cantidad mínima de ese metal que produce un cambio en la señal. Lo mismo para otros compuestos orgánicos como antibióticos, ¿sí? Y estos como antibióticos, aquí distintos compuestos orgánicos o detergentes, ¿sí? Tóxicos de referencia. Y por otro lado, aquí más interesante, el tema de nutrientes, ¿sí? Los nutrientes en este caso no disminuyen la señal, sino que a veces aumentan la señal de la celda, ¿sí? O sea, para que lean bien este gráfico, tienen que pensar que son las cantidades mínimas de cada compuesto que produce un cambio en la señal del biosensor, ¿sí? Pero no quiere decir que el biosensor puede detectar alguno de estos compuestos, ¿sí? Esto es porque hicieron el experimento probando con distintos eh, compuestos químicos o iones metálicos o nutrientes, ¿sí? Bueno, la demanda biológica de oxígeno es una medida súper utilizada en la industria, ¿sí? Y actualmente se utiliza el método estandarizado, este método está basado en el uso de estas botellas que tienen un tapón modificado, y ese tapón permite determinar la cantidad de dióxido de carbono que produce la muestra que yo quiero determinar, ¿sí? A la que le quiero determinar BOD. La demanda biológica de oxígeno generalmente se mide a lo largo de 5 días. Y ese es el estándar, el BOD 5. Bueno, es un método súper antiguo, ¿sí? Es muy lento, son 5 días. Los resultados están bien, pero es muy lento. Aquí se ve la necesidad de diseñar un biosensor, ¿sí? Y entonces se ha estudiado, ¿sí? Este es un trabajo, uno de los primeros, en el 2003, lo publicaron. Es un trabajo en el cual muestran cómo se puede utilizar una celda de combustible microbiana, ¿sí? Para determinar demanda biológica de oxígeno de un efluente, ¿sí? Entonces, los autores estuvieron 5 años estabilizando una celda de combustible, ¿sí? En flujo, donde le dieron las condiciones para que se forme un biofilm electroactivo con microorganismos que pueden transferir carga al ánodo de la celda, y hicieron un experimento en el cual fueron inyectando cantidades crecientes de materia orgánica, ¿sí? Y lo que ven es que pasa esto, ¿no? Cuando se inyecta una cantidad de materia orgánica, se ve un pico en la corriente, ¿sí? Después esa cantidad de materia orgánica se consume o pasa, digamos, por el flujo, y la señal va a su valor basal, ¿sí? Así va pasando con cantidades crecientes de materia orgánica. Bueno, al analizar este gráfico, lo que obtienen es que hay una relación entre el BOD, la demanda biológica de oxígeno, y la corriente que obtuvieron, ¿sí? Acá pueden ver que hay un pequeño rango lineal. Si bien ajustaron con otro modelo, hay un rango lineal muy acotado,
digamos, entre 0 y 25 ppm cuando miden corriente. Pero si integran el área debajo de cada pico, pueden determinar la carga, ¿sí? Acá tienen el cálculo, cómo se hace, y con la carga, que sería integrando el área bajo la curva de cada pico, pueden determinar que hay una relación lineal entre 0 y 200 ppm para BOD, ¿sí? Y digamos, esto es muy bueno porque más o menos son esos los rangos que uno está interesado en medir. Y el único problema que tiene esto, ¿sí? Las celdas de combustible microbianas, es que son sensibles a otros aceptores de electrones, ¿sí? Aceptores secundarios de electrones, ¿sí? Entonces, si en la muestra aparece mucho nitrato, vamos a tener un problema, es un interferente. Si la muestra entra con mucho oxígeno, también hierro u otro aceptor final de electrones también puede interferir, ¿sí? Y eso puede ser un problema. Bien. Bueno, otro tipo de aplicación de los sensores basados en células enteras es toxicidad, digamos, determinar toxicidad, no determinar demanda biológica de oxígeno, como vimos antes, ¿sí? Son, son modelos en los cuales cuando entra algo que es un nutriente para la célula, la señal aumenta. En el caso de que diseñemos un sensor de toxicidad, lo que va a pasar es lo contrario, ¿sí? Uno está esperando que algún compuesto tóxico, digamos, disminuya o afecte el metabolismo microbiano. ¿Sí? Siempre tenemos que pensar que nosotros diseñamos el biosensor para adquirir algún tipo de señal que me produce el microorganismo. Bien, entonces, pensando en lo que pasa a nivel mundial, eh, digamos, uno puede determinar toxicidad en distintos cuerpos de agua, ¿sí? Y donde a veces no vale la pena determinar un analito, digamos, un compuesto en particular. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo, si quiero determinar la toxicidad de, en este caso, municipal waste, sería los desechos de una ciudad o de un municipio. En ese caso, el agua puede estar súper contaminada con un montón de compuestos tóxicos, ¿sí? No vale la pena analizar todos los tipos, hacer un perfil de todos los compuestos que puede haber en esa muestra de agua y determinar cuál es la concentración de cada uno. Lo más lógico es determinar primero si existe toxicidad eh, a nivel célula. Entonces, si bien hay ensayos para determinar eso, como puede ser el microtox o algún otro tipo de ensayo en específico, los biosensores aplican muy bien porque son mucho más rápidos que los bioensayos y permiten determinar toxicidad inespecífica, digamos, de una muestra incógnita. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de sistemas no específicos como Early Warning System, como sistemas de alerta temprana, ¿sí? Esto es similar a lo del canario en la mina de carbón, ¿sí? Es lo mismo, si el canario se muere, digamos, hay algo que es tóxico ahí. Después evaluaremos a ver qué es lo que tiene la muestra o qué es lo que produce la toxicidad. Pero primero tenemos que determinar si hay toxicidad o no, ¿sí? Y recuerden también que la toxicidad puede ser dada por un compuesto en específico o a veces por actividad sinérgica entre dos, tres o más compuestos, ¿sí? Bien. Este es un trabajo que publicamos hace unos años, donde mostramos que cuando uno quiere armar un sensor de toxicidad, tiene dos caminos. Uno es, en este caso estamos hablando de sistemas bioelectroquímicos, en celdas de combustible microbianas.
cuando uno quiere armar un sensor de toxicidad tiene dos caminos. El primer camino es, bueno, es armar una celda, esperar algunos días, 1 o 2 días, hasta que se forme un biofilm en el ánodo y utilizar esa celda de combustible con el biofilm formado para estudiar la toxicidad de una muestra incógnita. ¿Sí? Es lo mismo que, digamos, lo que vimos hasta ahora en las diapos pasadas. Los sensores de BOD, ¿sí? Lo mismo, pero en vez de aplicarlo para determinar demanda biológica de oxígeno, uno lo utiliza para detectar toxicidad. Pero hay otra manera de hacerlo más rápido y es utilizar un mediador, ¿sí? Entonces, cuando uno utiliza un mediador químico, un electron carrier, como dice acá, uno puede diseñar este tipo de sistema, ¿sí? Donde uno bypassea, digamos, se salta el paso que requiere el crecimiento y la colonización del biofilm al electrodo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque si uno utiliza un mediador químico, ¿sí? Un compuesto redox, que lleva un carrier, digamos, que lleva ese electrón hacia el electrodo, hacia el ánodo de una celda de combustible, no precisa que el ánodo esté colonizado por un biofilm, ¿sí? O sea, las células pueden estar muy lejos del electrodo, pero este mediador, que es soluble, puede ingresar a la célula, cosechar del metabolismo celular algún electrón, ¿sí? Se reduce y después viaja hasta el electrodo y transfiere la carga. Entonces acá lo que mostramos es que podemos armar una celda de combustible miniaturizada, de hecho la hicimos en papel, y obtenemos resultados muy rápidos, ¿sí? Entonces, bueno, acá tienen como un diseño de la celda, donde están todas las partes, ¿sí? Los electrodos. Esto se armó todo con papel, con una membrana, ¿sí? La membrana separa dos compartimentos. En vez de tener compartimentos líquidos, tenemos compartimentos que son eh, papel de filtro, papel Whatman, ¿sí? Que funcionan de igual manera, ¿sí? Y utilizamos unos electrodos que son electrodos de papel también. Son electrodos de papel que están modificados con unas tintas con nanotubos de carbono. Y bueno, acá armamos la celda, ¿sí? Acá se puede ver el perfil, digamos, el corte de la celda y bueno, la superposición de los materiales. Eh, y bueno, lo que proponemos acá es que eh, cuando hay algún tóxico en la muestra, ¿sí? Se va a inhibir el metabolismo de la bacteria, ¿sí? Que se utiliza, y lo que va a pasar es que esa bacteria no va a poder transferir, digamos, esos electrones al mediador soluble. Entonces la carga, digamos, la corriente que produce la celda de combustible va a disminuir considerablemente, ¿sí? Entonces, lo que obtenemos es esto. Obtenemos que nosotros a tiempo cero armamos la celda, ¿sí? La celda se arma y se coloca en el ánodo las bacterias con el mediador y con una cantidad de muestra, ¿sí? Y la celda se deja por 30 minutos a circuito abierto. Luego de esos 30 minutos se conecta una resistencia y se mide el potencial en el tiempo. Entonces acá lo que pueden ver es que si la muestra no tiene ningún compuesto tóxico, el potencial se mantiene relativamente constante en el tiempo, ¿sí? Y a valores elevados. Pero si hay un tóxico en la muestra, la corriente, perdón, el potencial baja considerablemente y sigue bajando porque está inhibiendo el metabolismo microbiano, ¿sí? Y bueno, con esto, en este caso, nosotros lo probamos con zinc, ¿sí? Que es un tóxico de referencia, y pudimos obtener una relación lineal cuando, cuando calculamos el porcentaje de inhibición, ¿sí? En función de la concentración de zinc. Bueno, muy, muy interesante esto porque son sistemas muy chiquitos y la verdad que tienen un tamaño de 3, 4, 5 centímetros de largo y
Y nada, la idea es que uno lo puede usar y después lo puede incinerar, si tiene ganas, o lo puede disponer de una manera más simple que alguna celda de combustible, digamos, que hay volúmenes grandes, líquidos de volúmenes de 50, 100 mililitros. Bueno, eh, otro ejemplo, o digamos, hasta ahora vimos lo que son los sensores basados en celdas de combustible microbianas o sistemas bioelectroquímicos. Pero después van a ver que hay otros sistemas bioelectroquímicos que están basados en otro tipo de construcción, que digamos que es directamente eh, llevar las células, ¿sí?, sobre la superficie de los electrodos. Y uno puede hacerlo de distintas maneras. Puede, eh, puede tener las células cerca del electrodo, digamos, no están inmovilizadas, o las puede inmovilizar, ¿sí? Para inmovilizarlas puede usar distintas técnicas, ¿sí? Acá están inmovilizadas las células no se van a despegar, no van a estar acopladas al electrodo, ¿sí? Se puede utilizar materiales conductores o alguna molécula tipo, biomolécula tipo un anticuerpo que puede llevar las células cerca del electrodo. Pero esto es como más general. Eh, si uno quiere inmovilizar, uno quiere diseñar un antibiosensor, ¿no? Microbiano. Entonces tiene que llevar las células cerca del electrodo. Para eso hay diferentes estrategias. Van a ver que ahora yo les voy a mostrar 3 o 4 estrategias distintas, pero básicamente, independientemente de la estrategia que uno decida utilizar, tiene que asegurarse de ciertas cosas. Primero, que las células estén cerca del electrodo, ¿sí? Segundo, que ese método o ese procedimiento que utilizo para inmovilizar las células en el electrodo eh, me asegure que las células mantienen actividad metabólica, ¿sí?, que las células están vivas, ¿sí?, que ese método no mate las células. Por otro lado, que yo pueda, por ejemplo, inmovilizar las células y que permita que las células puedan recibir nutrientes y que los desechos que producen las células puedan difundir al exterior del biosensor. Y por otro lado, tal vez lo más importante, trabajar en métodos de inmovilización que sean biocompatibles y que muestren resistencia en el tiempo, ¿sí? Vamos a ver rápido porque ya medio que ya termina la clase. Eh, los métodos más simples son estos: electrodeposición, ¿sí? Se aplica un potencial en el electrodo, ¿sí? Se polariza el electrodo, y si hay algo en el medio que puede formarse sobre el electrodo, se forma, y a medida que se va formando esta capa, este nuevo film, puede atraer o puede encapsular, digamos, las células. Otro método también utilizado es drop casting, es poner una gota arriba del electrodo, y otro es deep coating, que es mojar el electrodo en una solución que tenga las células y algún otro compuesto que me ayude a inmovilizarlas. Les doy algunos ejemplos, porque si no, esto es como medio loco. Entenderlo así sin ver un ejemplo. Antes de eso, le quería mostrar tal vez una de las estrategias más utilizadas para monitorear bacterias, la actividad metabólica, perdón, de bacterias, ¿sí? Utilizando sistemas electroquímicos. Y esta es la respirometría de ferricianuro, ¿sí? El principio es muy parecido a lo que les contaba del azul de metileno, ¿sí? Pero el ferricianuro sí funciona como un aceptor artificial de electrones, ¿sí? Y está asociado a actividad respiratoria de las células. O sea que está íntimamente relacionado con el metabolismo microbiano, ¿sí? Funciona para funciona para metabolismos heterótrofos, para heterótrofos, ¿sí? Y se acopla a la cadena de transporte de electrones. Y tiene grandes ventajas para sistemas electroquímicos, porque el ferricianuro difunde muy rápido y produce una señal electroquímica muy alta, ¿sí? Y, y nada, son unos sistemas, la respirometría de ferricianuro se ha utilizado por mucho tiempo y se sigue utilizando, y es muy reproducible, es un sistema muy robusto, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, acá hay un trabajo en el cual utilizan esta técnica y lo hacen para probar un sistema, una nueva manera de inmovilizar células sobre la superficie de un electrodo. ¿Sí? En este caso usan E. coli, ¿sí? Y E. coli la, la llevan cerca del electrodo porque modifican el electrodo con una matriz de poliéter sulfona. ¿Sí? Y lo que ven es que al armar este sistema, ¿sí? Este biosensor, lo que ven es que cuando acá tienen, o sea, ellos usan la respirometría de ferricianuro como método para determinar eh, si una muestra es tóxica o no. Entonces lo que ven es que si la muestra no es tóxica, si no hay ningún tóxico, la corriente que determinan es máxima, ¿sí? Porque, eh, porque el metabolismo microbiano está muy activo y y, y está produciendo una cantidad elevada de el estado reducido del ferricianuro, ¿sí? Pero cuando hay un tóxico en el medio, la actividad metabólica de la célula se ve disminuida por la actividad tóxica de ese compuesto, entonces la cantidad de ferricianuro que se produce, en realidad es ferrocianuro que se produce, ¿sí? Por el estado reducido del ferricianuro, es menor, entonces la corriente detectada por el electrodo es menor. Ahí está. Bueno, acá les muestro un poco cómo se arma esto. Es básicamente es una modificación química de la superficie en presencia de las células. ¿Sí? Las células están en agua, después hacen una mezcla con DMSO y poliéter sulfona. Y bueno, después con una inversión de fases y se modifica el electrodo. Y ellos obtienen esto. Esto es una perfilometría del electrodo donde se ve cómo está modificado. La altura es como que se modifica directamente todo el electrodo. El electrodo es como una especie de una circunferencia acá, son electrodos screen printing. Creo que en una diapo más adelante se los muestro. Eh, bueno, ahí se puede ver las células, ¿sí? Las bacterias como están atrapadas en esta matriz. Es como una especie de polímero, la poliéter sulfona, ¿sí? Y este es el control. A la izquierda tienen el control, a la derecha tienen el material donde están las células de coli ahí en íntimo contacto con este material, que es un material que no es conductor, ¿eh? No es un material conductor, solamente uno lo utiliza para llevar las células dentro, lo más cerca posible del electrodo y que no se despeguen, que no se laven, ¿sí? Ahí sí arman un biosensor. Otro método de movilización es utilizando este polímero conductor que se llama PDOT-PSS. Lo que tiene de bueno esto es que uno puede polimerizarlo, electropolimerizarlo. ¿Sí? Uno tiene el electrodo, pone una solución de PDOT-PSS en la superficie del electrodo, aplica un potencial y se forma un film. ¿Sí? Se electropolimeriza. Y además de poder electropolimerizarse, es un polímero conductor. Entonces acá ven que los electrodos desnudos producen menos corriente que un electrodo que está modificado. ¿Sí? Bueno, lo que van a ver cuando armen biosensores o cuando lean acerca de los biosensores es que uno puede electrodepositar un film que contiene las células o las bacterias, ¿sí? Para poder armar el biosensor, pero, digamos, hay un tiempo de deposición, acá electrodeposición, un tiempo de deposición que está directamente relacionado con el grosor del film. Entonces, a tiempos mayores, espera que el grosor del film sea mayor. Y, y lo que uno ve es que hay una condición óptima siempre, y esa condición es la condición en la cual eh, uno puede inmovilizar mayor cantidad de microorganismos posibles, ¿sí? Donde tiene más actividad, tiene más señal, pero después hay una limitación en cuanto a la difusión. Si uno fabrica un film que es muy alto, que es muy grueso, de alguna manera está aislando el electrodo, la superficie del electrodo del medio, ¿sí? De la solución a la que quiere medir. Entonces es como que
hay un compromiso entre el grosor del material que uno utiliza y el aislamiento que puede llegar a producir sobre el electrodo, ¿sí? Bueno, acá se puede ver una imagen de un sistema de vivas y muertas, una imagen de fluorescencia donde se puede ver las células que están atrapadas en la superficie del electrodo. Y bueno, acá les muestro un poco lo que los autores hacen, digamos, de alguna manera determinan la cantidad de células que tiene en la membrana y cuál es su porcentaje de supervivencia en el tiempo. Y por otro lado, estudian, que es muy importante, ver las condiciones de guardado, ¿sí? Si uno tiene un biosensor, espera fabricarlo y guardarlo para usarlo en algún momento, ¿sí? Y si no lo puede guardar, eh, si uno lo guarda y pierde actividad de las células, no sirve. Y bueno, y acá más o menos pasa eso. Ellos tienen una construcción que anda muy bien, pero lo que ven acá, que la corriente como una medida de caracterización, digamos, uno caracteriza el biosensor en función de la corriente que obtiene, utilizando la respirometría de Ferrician 1 en condiciones controladas, y ellos ven que si lo guardan a 4 o 25 grados, a los 10 días, a los 5 días ya pierde actividad. Lo tienen que guardar a menos 80 grados para que mantenga la actividad en el tiempo, las células que están asociadas al biosensor. Entonces esto, digamos, no está muy bueno porque uno no tiene freezer de menos 80 grados a disposición, digamos. Uno espera que un biosensor lo pueda guardar en la heladera o en un freezer común de menos 20 grados, pero no a menos 80 grados, ¿sí? O sea que esto no está bueno. Después otro método para inmovilizar, y ya con esto ya creo que ya terminamos, es utilizar la electrodeposición de alginato, ¿sí? Esto tal vez es un poco más complejo, pero es interesante porque el alginato es un polisacárido que se crosslinkea, digamos, con calcio. También hay otros cationes divalentes, pero el calcio es el más conocido, el más utilizado, ¿sí? Entonces, es solución, el alginato es soluble en ausencia de cationes divalentes, pero, por ejemplo, si hay calcio dando vuelta, el calcio puede crosslinkear las cadenas de alginato y formar un gel. Bien. Si yo lo quiero hacer con un electrodo, lo puedo hacer y puedo formar films muy controladamente. Lo que tengo que hacer es utilizar una sal de calcio insoluble, como carbonato de calcio, ¿sí? Prepararlo, este sistema con alginato y carbonato de calcio en un medio donde el pH, de un pH elevado, digamos, un medio neutro o alcalino, ¿sí? Donde el carbonato de calcio esté en forma de carbonato de calcio, ¿sí? ¿Y en el electrodo qué hago? El electrodo aplico un potencial en el cual me empiece a producir protones, ¿sí? ¿Sí? Entonces uno puede aplicar un potencial y puede producir protones cerca del electrodo. Entonces, en la superficie, en la interfase del electrodo, va a haber una cantidad creciente o una concentración alta de protones que van a disolver el carbonato de calcio. Entonces, el carbonato de calcio se va disolviendo y el calcio va crosslinkeando va crosslinkeando el alginato y produce un film. Y acá lo que pueden ver, por ejemplo, son los films que se van formando. ¿Sí? Es un método muy práctico y muy reproducible para formar films y movilizar células. ¿Sí? El alginato es como uno de los gold standard, digamos, de geles biocompatibles y que tiene un montón de características positivas, digamos. Y después hay otro estudio interesante que hace lo mismo, pero mezcla el alginato con grafito, y lo que ven que acá se puede ver con grafito es como negro, y si no tiene grafito es medio translúcido, y lo vuelve conductor. Vuelve este film, lo vuelve conductor y bueno, puede armar su biosensor que conduce más y produce más corrientes, ¿sí? Acá se puede ver eh, en las figuras. Bueno, y otra técnica, la última, en este caso, es la de utilizar quitosano. Con el quitosano también pasa algo parecido. El quitosano también es un polisacárido que
que es soluble a bajo pH. Digamos, cuando el pH es muy bajo, por abajo del pK, es soluble. Pero cuando uno aumenta el pK, cuando aumenta el pH, perdón, por encima del pK, se vuelve insoluble. Bueno, entonces uno si quiere fabricar un film de quitosano sobre el electrodo, ¿qué hace? Prepara el quitosano eh, en una solución ácida, por debajo, con un pH por debajo del pK, y lo que hace con el electrodo es aplicar un potencial para consumir los protones que hay en el medio. Entonces, en la zona muy cercana del electrodo, eh, va a haber va a haber va a haber menos protones, el pH va a aumentar y se va a formar el film de quitosano. Bueno, el quitosano es súper biocompatible y anda muy bien con las células. También es otra estrategia como para formar biosensor. Y bueno, eso. Terminamos acá porque ya son y cuarto y, y nada. La clase la van a tener y bueno, cualquier cosa me preguntan, me mandan un mail. Tenemos el mail acá en la primera diapo. ¿Sí? Ahí. A ver. Acá. Y bueno, eso. Eso es todo. También lo he leído Muchas algunos gracias, textos allí. Federico. Falta Sí. Bueno, gracias a confirmar, todos. ¿no? Y Igual no en sé el cómo chat llamarlo, te habían